Pues bienvenidos otra vez al podcast de la Universidad Central de Veracruz. Ya lo vieron, el currículum impresionante de la doctora Ana María del Socorro García García. Bienvenida, doctora, bienvenido, rector. Gracias, Alejandro, gracias a la doctora, que para mí sigue siendo mi amiga, porque yo no le puedo decir de otra manera, porque es mi amiga entrañable desde hace muchos años, muchos años. Ya no digas. Bueno, no puedo decir, hace como 4, pero resulta que su hijo también fue mi alumno, entonces se podrá imaginar que no fueron hace 4 años, pero de todas maneras hay lazos de amistad muy grandes con nuestra invitada del día de hoy. Y algo también que es muy importante y que es un orgullo para la Universidad Central de Veracruz es que la doctora es egresada de la maestría en educación de la Universidad Central, y eso pues nos viste como institución de tener en nuestras aulas a profesionistas tan distinguidos y con una trayectoria tan amplia como la de nuestra invitada del día de hoy. Amiguita, muchas gracias por aceptar Pues la gracias por invitación. invitarme. Y seguramente vamos a tener una plática muy rica, porque ella es una experta, es toda una autoridad en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Gracias y bienvenida. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues precisamente el tema es el papel de la mujer en la historia de la educación en México, doctor. Algo de lo que, como decía el ingeniero hace ratito, usted casi no sabe nada, pero es ya prácticamente un as, ¿no? en este ámbito y en este campo de la educación en cuanto a la historia de cómo se fue forjando la mujer y cómo los retos, los desafíos que la empezaron a incluir en los distintos tipos de niveles educativos, lo discriminada que ha sido y es, ¿no? Entonces todo eso vamos a estar dándole vueltas, esperamos que reflexionemos juntos sobre esto. Y pues quisiera comenzar precisamente por ahí. ¿Cómo le surge el interés a usted por empezar a investigar sobre estos temas? ¿Qué la llevó a decidir estudiar esta línea? Más o menos qué razones fueron las que la orillaron o la inclinaron a estudiar a la mujer y su impacto en la educación? Bueno, pues buenas tardes. Nuevamente les doy las gracias por invitarme. Y bueno, pues a mí me surgió la curiosidad y el gusto por la investigación, pues cuando comencé a hacer mi trabajo de tesis en la universidad, puesto que para poder recibir nuestro título, pues teníamos que hacer nuestro trabajo de investigación. Entonces, generalmente nuestros maestros siempre son pieza clave para nosotros. Claro, un referente muy significativo. Y bueno, pues yo primero me decidí a estudiar historia porque la verdad que tuve una maestra muy buena en el bachillerato, que nos hizo leer mucho y que explicaba sus clases pues muy interesantes. Y bueno, pues ya después en el transcurso de la carrera también me encontré otro maestro que fue mi guía, es el maestro Leandro García Rodríguez, quien fue muchos años director de la facultad y que también por muchos años él impartió seminario de tesis, se llamaba en ese plan de estudios. Entonces la verdad que pues me gustaban tantas cosas que no sabía yo por qué decidirme. Y pues me dijo, ¿y la cuestión de la educación? Pues sí me llama la atención, pero entonces pues algo de Coatepec, que es la ciudad donde tú vives. Entonces pues me puse a ver y reflexionar sobre las escuelas, y pues hay una escuela muy significativa que brilló por muchos años y bueno, sigue brillando, pero en esta época pues fue decisiva porque fue el ejemplo de las demás escuelas y de la región, que fue la Escuela Cantonal Benito Juárez. Entonces esta escuela
fue la escuela para varones, y ahí pues iban los egresados de la escuela normal. Primero seleccionaron a un director de cada cantón. En esta época que me estoy refiriendo del Porfiriato eran 18 cantones, y el maestro se fue a estudiar al primer intento de la cuestión educativa, que fue la Academia Normal de Orizaba, y de ahí después se funda la Escuela Normal Veracruzana, ya con otro gobernador y con otro, digamos, otra cabeza, porque en esta academia pues la cabeza más sobresaliente fue el educador Enrique Lauscher, y aquí en la Escuela Normal va a ser Enrique Serrepsan. Entonces pues a él se le debe precisamente que las mujeres después hayan ingresado a la escuela. La primera generación fue de puros varones, y los egresados se iban a las escuelas cantonales, que no todas se pusieron a funcionar al mismo tiempo por diversos problemas, pero pues la mayoría, cuando comenzó a funcionar, pues ellos llevaban todos los adelantos que habían estudiado en esta escuela, y entonces ellos eran los encargados de que los profesores de la región asistieran 2 veces al mes para que vieran cómo estaban impartiendo las clases de manera objetiva, porque anteriormente pues se utilizaba mucho la cuestión de la memorización, y ahora pues era importante que si el alumno estaba estudiando, por ejemplo, las flores, o que si estaban estudiando los ríos o la cuestión geográfica, pues el alumno viera primero a nivel local y después a nivel estatal y después a nivel nacional, y pudiera así estudiar. Así hay unas lecciones que dejó escrita cómo enseñar la geografía a alumnos de segundo grado. Una de las maestras, digamos, pues más conocidas también de estas egresadas, que fue Clemencia Hostos. Entonces ella tiene una lección de cómo enseñar geografía. Entonces dice que se debe de enseñar a los alumnos, llevarlos a la localidad, enseñarles primero lo que hay en la localidad, si hay montañas, si hay ríos, qué hay, y después ya ir al salón y después enseñarles a nivel estatal, después nacional y mundial. Entonces todo este tipo de enseñanzas, que en esta época fue nueva, pues los maestros iban, observaban las clases y después iban y lo aplicaban a su escuela. Sobre todo la cuestión de la novedad fue la pedagogía. Entonces, o sea, podríamos considerar que son antecedentes del aprendizaje significativo que hoy está en boga, y del constructivismo, en donde el estudiante tiene que aprender a través de experiencias y no solamente en el aula. ¿Tú crees que haya sido el claro antecedente? Que sí. Aquí precisamente en esta época pues se utilizó mucho enseñar a través de los paseos escolares. Okay. Entonces nosotros también en esta revista que les hablo, que hay muchas lecciones y muchas anécdotas de México Intelectual, que era una revista para los maestros, porque los maestros se suscribían a esta revista y entonces les daban las novedades. Entonces yo ahí he encontrado, por ejemplo, cómo los alumnos de la Escuela Normal de México venían a visitar a la Escuela Normal de Jalapa, pero antes pasaban por Puebla, les contaban la historia de la Normal de Puebla, después iban a sitios emblemáticos, por ejemplo, para ver dónde se suscitó la batalla del 5 de mayo, luego llegaban a la Normal, por supuesto iban a Coatepec, y un paseo que no podía perderse era ir a las cascadas de Techol.
todo esto y sus viajes, sus anécdotas, quiénes venían, qué hacían, pues está en estas revistas y en otras de cuestiones educativas está registrado todo esto. Además que nosotros tenemos una riqueza inmejorable con el archivo histórico de la escuela normal, porque está casi todo, igual que el de la escuela industrial, que en esa época del porfiriato fue la Escuela Superior de Niñas, que hizo pues digamos el oficio de normar a las estudiantes como profesoras. Les empezaron a otorgar el título de profesoras de instrucción primaria elemental y profesoras de instrucción primaria superior. Pero después de que pasa la primera generación, pues Rebsamen precisamente habla con el gobernador y pues ve necesario que también ingresen las mujeres. Entonces empezó la primera mujer que abrió paso, que fue Genoveva Cortés. Después se sucedieron muchas más. Y bueno, en ese momento también ingresó la primera profesora, que fue la profesora de gimnasia y de inglés, pero que además tenía la encomienda pues de vigilar a los alumnos y a las alumnas para que no tuvieran mucha relación, porque pues en esta época era así como, pues cómo, ¿no? Pero yo creo que sí hubo, porque por ejemplo Clemencia Hostos se casó con un compañero que fue Leopoldo Kiel, que fue director de normales y todo. Entonces, bueno, yo creo que sí había sus oportunidades. Se daban sus escapaditas. Yo creo. Doctora, me quedó algo que me interesó. ¿Bajo qué necesidad, voy a decirlo así muy rápidamente, necesidad política, empezaron a insertar a la mujer en estos contextos? O sea, ¿por qué se empezó a incluir a la mujer? ¿Bajo qué necesidad? ¿Bajo qué demanda social? ¿Bajo qué parámetros de convivencia política? Eso me parece importante decirlo. Bueno, lo que pasa es que la mujer estaba muy educada para estar en el espacio privado que es la casa. Pero ya desde, por ejemplo, aquí en Veracruz, creo que es lo que nos interesa en nuestro contexto, en nuestro ámbito, ya había habido un gobernador que puso mucho empeño en abrir escuelas superiores de niñas, que fue Hernández y Hernández, quien fue 2 veces gobernador, y él en sus memorias externa y dice que es necesario educar a la mujer. ¿Por qué? Porque ella es la encargada de educar el corazón del hombre. Muy bien. Ese pensamiento a mí me atrae, siempre trato de comentárselos a mis alumnos, sí, porque realmente desde ahí se estaba viendo la imperiosa necesidad de que la mujer estuviera educada, porque pues ella iba a educar al ciudadano del mañana, sí, y al que iba a ser leal y que iba a ser responsable. Y valores. Los valores. Sí, pero ¿cómo? Que fuera educada. Totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y lo vemos ahora porque realmente, si bien es cierto que la educación recae tanto en el hombre como en la mujer, el peso de la educación de los hijos recae en las mujeres. La mujer se puede quedar sola, sin dinero, con muchos hijos y hace hijos exitosos. Los hijos se pueden quedar con los padres con dinero, ¿verdad? Y no son pueden ser no tan exitosos, porque también hay padres muy, muy comprometidos, pero en la mayoría de los casos los hijos no son tan exitosos y formados con tantos valores como cuando se quedan a cargo de una mujer. Entonces, yo creo que fue una visión muy interesante y muy acertada, que gracias a eso pues ahora la mujer juega un papel fundamental
en el contexto de la educación, Uh-huh. en todos los niveles, no solamente en el contexto del nivel básico, sino en todos los contextos. Y aquí tenemos un ejemplo, Sí. la doctora Anita, una gran profesionista, muy comprometida con su carrera, y la conozco, y lo puedo decir porque ella, aparte de toda su agenda cargada, siempre tiene un tiempo para venir a la Universidad Central de Veracruz a apoyarnos con la maestría, a hablar sobre precisamente la historia de la educación. Sí. Y tiene además hijos muy exitosos, No, que pues lo ya. cual habla de que esa visión que hubo en esa época era acertada, Claro. totalmente. Además que el hecho de que fueran profesoras pues también les dio a las mujeres pues una categoría, porque podían apoyar a sus padres, que generalmente, bueno, había algunas mujeres que se quedaban para cuidar a los padres, Sí. no se casaban, pero pues también obtenían un beneficio, un dinero, y apoyaban para los gastos de la casa, y además pues obtenían un título, ¿no? El de profesora. Y bueno, en un principio pues no fue fácil que las insertaran en grupos superiores, sino que en los grupos menores, porque decían que para los alumnos eran como sus segundas madres. Entonces, pero poco a poco ellas se fueron abriendo espacio, y después las tenemos como directoras. Y bueno, pues también la historia nos dice cómo también se fueron abriendo paso en diferentes carreras, ¿no? En medicina, por ejemplo, que pues he leído revistas, periódicos, como hay el debate de que, bueno, ¿cómo vas a dejar a una mujer que estudie medicina? ¿Qué va a pasar? Va a tener a sus hijos y la vas a dejar que deje a sus hijos para ir a atender a un varón. Sí, y además de que lo puede ver desnudo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y te imaginas en esa época que una mujer fuera a hacer una exploración física a un varón, pues era un tabú realmente, y romper ese tabú yo creo que fue muy grande, ¿no? Entonces, pues como todo, siempre hubo gente a favor y gente en contra, pero pues a la primera mujer médica, que fue Matilde Montoya, pues le costó muchísimo obtener el título, pero pues salió adelante. Hubo muchas trabas, pero generalmente las mujeres siempre hemos demostrado que tenemos fortaleza y que tenemos pues valores, y que sabemos avanzar. Y bueno, pues si damos un salto de esa época a la de hoy, pues vemos muchísimas pues mujeres exitosas de negocios, políticas, se busca la paridad, la inclusión, en fin. Sí, y supongo que es muy complejo esto que de manera muy así rápida vamos tocando, doctora, pero ¿cuántos tipos, históricamente entendido la referencia, cuántos tipos de discriminación usted podía rastrear por las que ha pasado la mujer en estos contextos universitarios? O sea, porque usted dice que se fue insertando en posiciones de poder, jerárquicas, directoras, etcétera, etcétera, pero supongo que a pesar de que ya tenía esos puestos, sufría o padecía, vamos a decirlo así, las influencias de los demás hombres en esa competencia, ¿no? De, es que estás aquí porque eres mujer y no eres capaz. Entonces, ¿cómo fue lidiando con eso? Bueno, pues para empezar, en estos mismos ámbitos y en estas mismas épocas, podían ellas impartir la misma clase que un maestro y les pagaban menos. Eso yo lo he corroborado. Y de hecho, actualmente sigue siendo. Las mujeres a veces los salarios son menores que el de los hombres, a veces. A veces sí, pero... Sí, la brecha salarial. Sí, la brecha salarial. Entonces, pues tú dices, pero ¿cómo si daba la misma clase y pues tenía la misma instrucción, por ejemplo, que el otro maestro? Pero al principio, por ejemplo, podían dar cuestiones de español, hasta de biología, pero por ejemplo, una de las materias que estuvo vedada para ellas fue matemáticas.
por este Razonamiento. prejuicio de Exacto. que lo racional Ajá. y no. Sí, y bueno, pues tristemente, como yo revisé los archivos de la Escuela Superior de Niñas en esa época, pues hasta la misma directora, que es una mujer, que fue una mujer entregadísima desde que ella, antes de que comenzara la escuela, ella estuvo viendo las cuestiones del reglamento, me refiero a Concepción Quirós Pérez. Pues ella dijo, bueno, es que aquí podrán impartir clases, pero de todo, hasta de ciencias naturales, pero de matemáticas queremos un profesor. Entonces, pues a veces la mujer es la que a veces le ponía las Trabas a la misma mujer. A la misma mujer. Órale, está padre. Pero de las egresadas de la normal, pues llegaron una vez a impartir clases de matemáticas y a partir de ahí pues les abrieron brecha a las demás. Que hubo una época en que el profesor de matemáticas se enfermó y pues tuvieron que aceptar que una egresada de la normal diera las clases. Y bueno, pues a partir de ahí también ya les dieron la oportunidad a las mismas egresadas de esta Escuela Superior de Niñas. Y yo creo que la mujer pues poco a poco se fue abriendo brecha, fue abriendo paso para pues que pudiera cursar pues todas las materias. Al principio pues no fue fácil, todas las carreras, pero pues poco a poco pues vemos mujeres ingenieras, ¿no? Y sobre todo también pues la cuestión de hasta de el género, ¿no? Porque antes era la ingeniero, ahora ya es la ingeniera, o sea, ya todo se va haciendo los cambios correspondientes y como se debe, ¿no? Ahora bien, doctora, y creo que este es un planteamiento muy, muy importante. Para usted, ¿qué representa la mujer, así entre comillas, en la actualidad en México? ¿Qué podría decirnos de estas representaciones sociales que hay acerca de la mujer? Lo que tienen que lidiar todavía con ser madres y trabajar y estudiar y cuidar hijos, y se va el hombre y la deja y la abandona, y pelear y luchar el doble o el triple o el cuádruple. Esa situación de abandono también entre comillas, ¿cómo podría usted representarla haciendo así una reflexión muy muy breve? Bueno, lo que todavía vemos en esta época y que uno dice, bueno, no es posible que en esta época todavía se vean estas cuestiones, pues de que a veces los jefes o los directores o los compañeros pues tratan de sobajar o de ver menos a las académicas o a las empleadas, ¿no? Porque sabemos casos de acoso sexual o casos de que pues trataron de humillar, ¿no? Y pues ahora nosotros hemos visto que pues ya los derechos humanos actúan en defensa de las mujeres, o sea, uno debe denunciar todos estos casos, debe uno de tener ese valor para hacer estas denuncias. Nosotros tuvimos un caso hace poco en la Universidad Veracruzana, que pues el actual rector hizo suya la petición que Derechos Humanos le indicó para que se le pidiera una disculpa pública a una académica que fue pues maltratada, sobajada y humillada por algunos compañeros, porque ella pues llegó a ocupar varias plazas y las que concursa y pues oponerse a malos manejos. Entonces ella hizo esta denuncia y pues al principio no prosperó, pero después ella siguió
y pues hasta donde llegó, pero logró lo que ella quería, y con eso yo creo que le da valor a las demás mujeres para que cuando sufran, tengan estos problemas, pues tengan el valor también eso de denunciar y de llegar hasta sí, creo que el problema es que la violencia contra la mujer es eso, justamente porque eres mujer, ¿no? Te voy a humillar, te voy a violentar porque no vales nada, etcétera, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Pero yo considero que la capacidad de las mujeres se ha ido imponiendo, y a medida que pasa el tiempo, cada vez son más respetadas, en el sentido de que se les reconocen sus capacidades en todos los ámbitos, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de cualquier profesión. Y eso ha sido base de trabajo, a base de constancia y de disciplina, porque pues si algo hay que reconocerle a las mujeres profesionistas, o de aunque no sean profesionistas, es que son mujeres con muchos valores, y son mujeres muy comprometidas, quizá más comprometidas que los varones. Los varones estamos acostumbrados todavía a que podemos dedicarnos únicamente al trabajo y no meternos a cuestiones laborales o educación de los hijos con el pretexto de que somos los proveedores económicos. Sí. Pero en las familias donde la mujer también es proveedora y aparte tiene hijos y aparte tiene que organizar una casa, eso difícilmente lo podemos hacer nosotros. Y es ahí donde yo creo que comienza el que la mujer puede y se ha ganado un respeto en términos generales. Y hay mujeres profesionistas exitosísimas, con familias grandes, con familias numerosas, y que sabes en el entorno que tiene problemáticas, pero no por eso dejan de ser exitosas. Y yo creo que ahí está fundamentado sus valores, su disciplina, y como bien lo dijo la persona a la que hiciste referencia años atrás, tienen la misma oportunidad, y necesitamos que eduquen a los futuros profesionistas, ¿no? Sí. Y por eso pues están los hechos sobre la mesa. ¿Opinas que ha sido ese espacio ganado a través de lo que comento? Sí, ha sido un espacio que fue ganado por las mujeres, pues no de la noche a la mañana, pero pues siempre en todas las épocas ha habido mujeres que se han destacado y que han hecho valer pues lo que son, y que pues van dejando la huella, y entonces esto ha hecho posible pues cómo nos tratan el día de hoy, y cómo tenemos que luchar por nuestros derechos para que sean iguales, ¿no? Se utilizaba mucho en la política que pues no, que las mujeres no incursionaran en la política, porque bueno, como que no era su ámbito de confort, pero pues ahora las vemos que están y que pues luchan, y que igual que los hombres pues también destacan, también defienden, también se hacen escuchar. Sí, definitivo. Y ese papel ha sido de trascendencia no solamente en México, sino a nivel mundial. Pero por lo que escucho, Veracruz fue una pieza importante, ¿no?, en la historia. En la historia de la educación, sí. Sí. Del país, porque las referencias que nos haces de la historia marcan a la Normal Veracruzana como una pionera para poderle abrir un espacio a las mujeres. Muy bien aprovechado, por cierto. Sí, muchísimas egresadas fueron a fundar normales, que eso se hablaba poco, que también se hablaba mucho de que los egresados pues tejieron sus redes y fueron a fundar escuelas, fueron directores de educación de los estados, fueron a fundar normales, pero también las mujeres fueron a fundar normales, fueron a fundar escuelas, fueron supervisoras, y también lo más importante,
que también viajaron a diversos países para ver cómo estaba la educación. Por ejemplo, tenemos un viaje que patrocinó el gobernador de ESA a la señorita Fay, que fue la primera profesora, a Miss Harriet C. Fay, y a varias alumnas destacadas, con el fin de que fueran a observar a los Estados Unidos cómo estaban trabajando y cuáles eran las diferencias que ellas veían en México. Entonces ellas, cuando regresan, dijeron que la única diferencia que habían visto que eran los edificios más altos, pero que cuestiones, por ejemplo, de la coeducación, pues que eso ellas ya lo habían vivido, porque aquí en la normal habían estado con sus compañeros, que ya está esta cuestión de la coeducación, que se enseñaba la enseñanza objetiva que ellas habían aprendido, en fin, que no teníamos nada que pedirle más que edificios más altos. Qué interesante, porque tal parecería que iban a ir a descubrir una vida nueva, ¿no? Un mundo totalmente diferente, y qué sorpresa que encuentran pues que lo que buscaban ellas en un país desarrollado pues ya se estaba dando en Veracruz. Eso y también nos dejaron sus referencias. Ellas hablan cuando visitaron museos, cuando visitaron escuelas, pues también se dieron un saltito a las cataratas del Niágara, en fin, practicaron su idioma, su inglés, ellas traducían, ellas hablaban. Y bueno, pues por ejemplo Clemencia Hostios se fue a estudiar también a Estados Unidos y a Guadalajara para ver cómo estaban trabajando los kindergarten y cosas así. O sea que pues si nosotros observamos, pues lo pudieron hacer, pudieron viajar, pudieron observar, pudieron venir a dar sus conclusiones. Entonces pues fue muy importante su labor en la cuestión educativa, y pues Veracruz siempre ha sido pionero en muchas reformas, y pues la normal fue un referente nacional y también al exterior. Qué interesante. Parecería que Veracruz no tiene historia en la educación, y mira, descubrimos que es un crisol de anécdotas y de puntos de referencia en la educación nacional. A mí me gustaría preguntar acerca de los valores de la mujer en la educación. ¿Cómo puedes verlos? ¿Cómo puedes analizarlos? Porque al final de cuentas los valores son la base de la formación del individuo. ¿Tú crees que las mujeres inculquen mejores valores que los hombres en la formación de un joven, de un adolescente, de un niño, o crees que ahí no hay diferencias? Bueno, yo creo que cada quien pone su granito de arena, sí, ¿no? Porque también pues los hombres tienen pues la manera de inculcar los valores, pero pues yo desde ese pensamiento del gobernador Hernández y Hernández de que la mujer es la que educa el corazón del hombre, pues ahí le está dando realmente su responsabilidad. Y bueno, quiero aprovechar que tanto los profesores como las profesoras escribían libros de texto, y por ejemplo nosotros ahorita acabamos de analizar varios libros de texto, tanto de profesores como de profesoras, egresadas y egresados de diversas normales. Bueno, la mayoría trabajamos Veracruz. Entonces ahí en esos libros ellas dejaban asentados los valores. Por ejemplo, nosotros con el doctor Abel Juárez y la doctora Julieta Arcos Chigo trabajamos un libro de una profesora muy renombrada que se llamó Manuela Contreras. Ella fundó una normal en Guerrero, por ejemplo, fue inspectora en las escuelas en la Ciudad de México, y entonces ella escribió varios libros de lectura para niñas,
Y entonces en ese libro pues hay muchas lecciones donde les está dando valores, por ejemplo, que sean caritativas, que den de comer a los que no tienen, que no digan mentiras, que sean aseadas, en fin, que sepan perdonar, que sepan pedir disculpas a manera de lección, y que las niñas están viendo esas lecciones porque son en donde están leyendo y la maestra les explica. Entonces, de una manera sutil estamos viendo cómo ahí les introducen los valores en los libros de texto. Y ahora los valores es uno de los principios de la educación actual. Fíjate, ¿desde cuándo están inmersos en la educación? Y ahora se vuelven a retomar como un pilar de la educación en todos los niveles. Sí. ¿Sí? Qué interesante. ¿Tú piensas que de esa época a la época actual se perdieron los valores en la educación? Bueno, yo no sé en qué momento, por ejemplo, se dejó de valorar el trabajo del maestro, porque en esta época estamos hablando que el maestro realmente es una pieza importante en el lugar donde está, porque eran 3 personajes importantes: el sacerdote, sí, el maestro, el presidente municipal. Bueno, aparte del presidente, el doctor, ¿no? Entonces eran las piezas clave. No sé en qué momento se dejó de valorar, se dejó de tener ese respeto al maestro, pero realmente el maestro o la maestra en este caso pues son los encargados pues de educar a los estudiantes, y realmente pues de esta época para acá pues siempre su labor es importante, ¿no? Porque ellos son los que están viendo que haya el respeto, que haya el cumplimiento, todos esos pues son valores, ¿no? Así es. Entonces así es. Aprender a convivir juntos, ¿no? Así es. Aprender a ser, aprender a aprender. Entonces pues ahí están las cuestiones de los valores. Y nacidas desde la propia educación, desde los propios cimientos de la educación básica prácticamente. Fíjate qué interesante. Y ahora en la educación superior retomamos los valores como un pilar de la educación, precisamente por la falta de valores en la juventud, cuando antes estaban presentes como una columna vertebral en la educación. ¿Sí? Y eso pues nos ha... pues quienes defienden los valores en la educación pues hablan que precisamente toda la problemática que tenemos con la juventud es por la pérdida de valores, y que la universidad y que las escuelas en todos los niveles son los encargados de transmitírselos, y que las mujeres o las profesoras en este caso que ejercen la educación son quienes deben inculcar con mayor ahínco los valores, ¿verdad? Claro, también los hombres lo pueden hacer, pero las mujeres son pieza fundamental en la transmisión de valores. Son la práctica. Que estamos más atentas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tú, Alejandro, ¿qué opinas? Tú estás en una etapa de juventud universitaria, estudiante de maestría. ¿Qué opinas con lo que comenta la doctora? Yo creo que a manera así de total hipótesis, yo creo que el respeto por el profesor que se ha ido degradando no es general. O sea, hay alumnos que te reconocen y que respetan mucho tu trabajo. Yo creo que también tiene que ver con la degradación del respeto hacia los padres, porque los padres, pues, y yo lo veo casi diario con mis pacientes, ¿no? O sea, tengo alumnos que pues llegan a su casa después de clases y llegan al departamento o a la casa y está sola porque los 2 papás tienen que ir a trabajar. Entonces pues ahí hacen uso de la tecnología. Entonces el papá y la mamá pues como que ya no representan ninguna autoridad educativa porque pues no está. Tampoco es una generalidad, ¿no? Habrá casos excepcionales. Considero que la importancia de la ética y de los valores
tiene que ver un poco con rescatar precisamente aquellos valores en los que hacen un carácter en el sentido ético de virtud, ¿no? En el sentido de que las personas, independientemente de su género, tendrían que estar luchando y apostando por un sentido de vida que permanezca en el tiempo, y eso incluye pues el valor de la generosidad, el valor de la fortaleza, el valor de la caridad o de la del darse al otro, de corresponder las interacciones humanas, etcétera, etcétera, y eso paulatinamente va a ir fortaleciendo a los profesionistas, porque también hay que decirlo, hombres y mujeres salen ya con su título universitario, y como cuesta trabajo posicionarse en un empleo en el que más o menos nos paguen bien, pues desisten de esos proyectos. Entonces ya estudiaron 4 años y medio de su vida en balde y se dedican a empleos que nada tienen que ver con sus carreras, ¿no? Entonces, lo que por lo menos yo promuevo en las clases que doy es que permanezcan, tengan un plan de vida, que es justamente lo que les va a dar sentido a ella, porque si no planean, lo veíamos en la clase de administración educativa, pues uno va a ir como improvisando, entonces no llega a ningún lugar porque no tiene un plan más o menos trazado, que eso no quiere decir que no sea flexible, se puede reorientar, pero yo creo que el valor, y eso sí urge en las universidades, es que se haga a la idea del profesor y los alumnos que se tomen en serio su vida, porque muchas veces piensan que estudiar, y vamos a estudiar porque hay que estudiar y voy a pagar mi título y ya quedo bien con mi familia, y mientras yo ya me dediqué a otra cosa. Entonces eso también, desapegarse de las exigencias familiares, ¿no? Estoy estudiando educación porque mi papá me dijo o mi mamá me dijo que hiciera algo. Entonces no reflexionan muchas veces sus decisiones, y eso los lleva a estar todo el tiempo tropezando con la vida, que si de por sí es dura, claro, improvisar la recrudece, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi conclusión de esto que estamos comentando. Pues yo les digo mucho a mis estudiantes que ellos tengan siempre unas metas a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, si ellos quieren dedicarse a la docencia, pero presentaron un examen y no quedaron, bueno, entonces ellos, por ejemplo, se pueden dedicar a estudiar idiomas, a estudiar una maestría, sí, en ese inter, pero seguirse preparando, claro, y volverlo a intentar hasta que se logra, sí, porque eso sí, la verdad, la constancia es una de las cosas que debemos realmente pues inculcarles a nuestros estudiantes, sí, claro, la constancia. Y qué lástima que no me dijeran que me trajeran o bueno, no pensé en traerme un libro, por ejemplo, de ese libro que les comento de la profesora Manuela Contreras, porque tiene lecciones que uno dice, no, pues sí, de alguna manera les está diciendo, ¿no? Esto. O sea, cómo pedirle una disculpa cuando tú piensas que alguien te robó algo y no fue, te das cuenta y luego no sabes qué hacer porque pues ya le dijiste que fue una ladrona y sí, no fue. Y entonces llega con su madre y llora y le dice, pues no fue, pues ¿qué debo hacer? Mira, pues ve con tu amiga, dile que te equivocaste, pídele perdón. Yeah. Entonces ahí está diciéndole cómo debe ser, ¿no? Claro. Sí. Pero al final de cuentas fue una idea de una mujer. Ah, no, sí. Fue una idea de una mujer. Bueno, este libro que yo he leído, ¿no? Pero inculcar los valores fue quizá un pensamiento, una idea de una mujer, ¿sí? Precisamente por lo que hablamos, ¿no? La necesidad o ya la naturaleza propia de una mujer en cuestión de formación de valores. Y eso pues marca una historia en la educación. Haciendo una línea de tiempo, ¿cuál sería un punto de inflexión de la participación de la mujer en la educación de Veracruz? ¿Dónde está el antes y el después de la participación de la mujer?
porque tenemos mujeres muy exitosas profesionalmente. ¿Dónde está su entrada a la ciencia? ¿Dónde está su entrada a la educación? ¿Dónde está su entrada a la política? ¿Qué crees que haya sido el punto de inflexión? El propio accionar del mundo, la propia necesidad, la voz de la mujer que reclamaba, el reconocimiento a su intelectualidad. ¿Qué crees que haya sido el...? Pues yo creo que de repente se juntó un todo, ¿no? Porque se le reconoce que pues ella es la que tiene que forjar el corazón del hombre. Queremos hombres leales, porque eso es lo que se quería en esta época, hombres leales y obedientes. Bueno, la mujer. Entonces se le reconoce realmente su actuar, la sensibilidad, el don que tienen. Entonces pues yo creo que ahí se juntó todo, ¿no? Y pues después que ellas se fueron abriendo paso. Yo la verdad sí admiro mucho a estas mujeres que se van a otro lado, porque digo, cuando yo fui a estudiar la maestría a la UNAM, una de mis maestras me dijo, oye, yo te admiro porque te vienes y te mueves aquí en México. Y entonces yo me puse a pensar en aquellas que se iban en el tren y que tan lejos, las que se fueron a otros países. Por ejemplo, en la Escuela Superior de Niñas, hoy la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, tuvimos varias egresadas también exitosas, pero una de ellas, que es a la que yo le he seguido la pista, es a Luz Vera. Ella fue la primera doctora en filosofía en México. Órale. Entonces ella era de Alto Tonga. Caray. Y una vez me invitaron a dar una plática en Alto Tonga, y pues muy chistoso porque ella tuvo un hermano que fue pintor y fue famoso, pero murió trágicamente y murió relativamente joven. Y en la casa donde ellos vivieron dice, aquí vivió y el pintor, no sé qué. Y ella No figuró no figuró en la historia en su de casa Alto Tonga. no. Lo bueno fue que un maestro ya le puso el nombre a una de sus escuelas, le puso Luz Vera. Pero bueno, ahí en la casa dice, aquí vivió El pintor. el pintor. No la famosa maestra. No. Y ella fue una mujer además longeva y que estuvo en diversos ámbitos. Pues primero estuvo en una escuela primaria, después estuvo en la escuela normal, después ella se fue a estudiar a lo que era la Escuela de Altos Estudios, después estudió en lo que fue la UNAM, obtuvo el grado de licenciada, luego maestría y luego doctora en filosofía, después dio clases en la UNAM, estuvo en exámenes de maestría, de doctorado, fue asesora de los libros de texto de lectura de la CONALITEC, fue parte de las mujeres del Consejo Universitario de la UNAM, estuvo en varios países representando a la mujer universitaria. Y francamente yo el otro día les pregunté a unos maestros de filosofía que si la conocían y me dijeron que no. Qué pena, ¿no? Pues sí, Qué pena. porque fue la primera mujer doctora en filosofía y no en sé, México. Sí, de Alto Tonga, y no lo reconocen en su pueblo natal. Eso sí es una tristeza. La historia te olvidó. No es el caso de nuestra paisana, porque somos coatepecanos y María Enriqueta es coatepecana, y también tuvo un papel muy importante en la educación, Sí, con sus libros Rosas de la Infancia, que eran los libros de texto en sí, su época. en su ¿Conoces su obra? Sí, sí la conozco. ¿Qué nos puedes platicar? Porque es muy interesante. Vamos a hablar de nuestra paisana. Ah, bueno. Sí, de nuestra paisana María Bueno, no Enriqueta. soy especialista en María Enriqueta, pero lo que yo sí pude leer de ella eran unas cartas que ella mandaba a una revista que era especialista en la mujer. Y entonces ella le mandaba cartas a esa revista para que las mujeres la leyeran. Y entonces, bueno, pues lo mismo en las cartas, ella pues hablaba de su vida, hablaba de recomendaciones, hablaba de sus libros, y en esa revista
pues la felicitaban de su obra que había sido publicada y que había sido traducida a diversos idiomas. Entonces pues también fue una mujer muy muy importante, y cuando venía a México se le hacían reconocimientos. Tengo una foto de un periódico donde está con la directora de esta revista, y está también Luz Vera, ahí la encontré, y a María Enriqueta. Entonces pues sí, ella brilló mucho. A veces yo creo que a la gente se le olvida también, ¿no? Ahorita que ya pasó, pero bueno, pues hay una sociedad, hay un grupo de mujeres que atienden la casa de María Enriqueta, que no reciben ningún dinero, apoyo, así es. ningún apoyo, y tienen su obra, tienen sus libros, tienen sus fotos, pues tienen un taller también de costura. Se llaman Las Amigas de María Enriqueta. Las Amigas de María Enriqueta, y pues leen su obra, entonces la estudian, la conocen, invitan a personas especialistas en ella, ¿no? Y para que les dé pláticas y estén en los recordatorios pues significativos de su nacimiento, de su muerte, en fin. Sí, a ella sí se le reconoce porque al final de cuentas su obra lo que tú comentas Rosas se llama de la Infancia. Rosas de la Infancia, lo que tú comentas, la obra se llamaba Cartas de María Enriqueta, pero ella escribió los textos que equivalen ahora a los textos de primaria, que se llamaban Rosas de la Infancia, en donde estudiaban los niños de México, no los niños de Veracruz, no los niños de Coatepec, estudiaban los niños de México. Y ella fue una pionera de la educación muy importante en Veracruz y en México, y además su obra era reconocida internacionalmente. Y tenemos otro ejemplo de una mujer valiosa en la educación, en la historia de la educación, que si bien no ha sido olvidada, porque en Coatepec, incluso Coatepec se llama Coatepec de María Enriqueta, y el parque tiene su estatua, ¿no? Su monumento, obelisco. Sí, su obelisco, y está la casa de María Enriqueta, y bueno, está presente en la mente de mucha gente, pero su obra fue importantísima a nivel mundial en la educación, y estamos hablando de una mujer de hace, ¿qué te gusta? ¿100 años? Uh-huh. Probablemente, y fue una pionera de la educación, ¿sí? Y eso, pues creo que también vale la pena resaltarlo, el papel de esa mujer en la educación primaria, en este caso, porque ella estaba en la educación primaria, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, estaban las revistas de las mujeres, Uh-huh. Sí. porque estas revistas de mujeres pues eran leídas por mujeres. Entonces ella mandaba cartas, ella mandaba pues relatos de sus obras, y entonces pues estaba presente de alguna manera, aunque estaba tan lejos. Sí, ¿no? porque ella estaba en España. Sí, ella estaba casada con un embajador, me parece, y el esposo, historiador, y era embajador en España, y luego también estuvo en La Habana, y ahí escribió a Coatepec, que es mi tierra, desde La Habana. Y bueno, pues es un referente también importantísimo, mujer en la educación. Uh-huh. Interesante para nuestra formación. ¿Qué más nos puedes platicar, doctora, acerca de la mujer en el papel de la educación? Pues que realmente la participación de ellas, de las mujeres, hay que hablar de las mujeres, sí, en plural, pues fue y sigue siendo pues muy significativa, y que pues sí lucharon, fueron pioneras, abrieron brecha, pero pues yo creo que gracias a toda esa lucha que hicieron, pues hoy podemos tener estas canonjías de igualdad, ¿no? O que luchamos por tener la igualdad, por no ser ignoradas, por no ser excluidas, por no ser pues insultadas, ¿no? Uh-huh. Porque realmente pues estos acosos y estos malos tratos pues sí se han dado, pero pues ya ahora la gente lo debe pensar, ¿no? Así es. Porque si se denuncia pues es un delito grave.
¿Y tú crees que la mujer ha aprovechado esos espacios en la actualidad? En la época en que vivimos, con todo lo que nos rodea, ¿tú crees que la mujer sí ha aprovechado esos espacios que la historia le ha abierto? Pues yo creo que sí, porque pues se ve en los datos estadísticos de la inclusión de las mujeres en diversas carreras, sobre todo en las que antes eran como solo de hombres. Pero bueno, también tenemos otros datos tristes porque el mayor, digamos, índice de analfabetismo son mujeres, están las mujeres. Ah, caray, eso sí está. Sí. Ese es un dato a duro nivel mundial, sí. a las mujeres. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros vemos que pues hay países Los musulmanes. en los que no está permitido, o pues como para qué vas a estudiar si tú te vas a casar. ¿Para qué vas a ir a la escuela si pues tú haces falta en la casa? Sí, todavía quedan Los resabrios trabajos. de esa historia, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que en México no sea el caso? ¿Crees que en México ya se haya superado ese Bueno, paso? yo creo que como en todos debe de haber o hay lugares donde pues sigue existiendo este Uh-huh. rezago y estos malos tratos, pero yo creo que pues yo conozco muchos casos de mujeres indígenas, ¿no? Que han sobresalido, entonces salen de su medio y realmente demuestran lo que son y triunfan, entonces luchan a pesar de la adversidad. Sí, ahí entra como la voluntad de la mujer, ¿no? O sea, Ujú. también no por ser mujer vas a estar así excluida en la casa todo el tiempo casándote y teniendo hijos, sino que ya depende de sí misma si quiere también lograr algunas cosas. Ahora, doctora, a manera de conclusión, acaba de publicar un libro que no sé si nos podría dar como el... Sí, La bueno, pues síntesis. como yo les comentaba que pues siempre me ha atraído la cuestión de la educación, pertenezco a la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y nos dieron la oportunidad de que escribiéramos, que propusiéramos ideas de textos, y pues realmente pues a mí se me vino rápido que publicar libros de los profesores y las profesoras, y realmente tuvimos una gran cantidad de personas que nos enviaron sus textos. Algunas nos decían, estamos trabajando, pero bueno, las fechas se cierran, los libros se tienen que publicar, hay que mandarlos primero con el corrector, después el editor, después ya la publicación. Pero fue ese libro que tuvo más aportes de personas que trabajaron en varios libros de texto, y bueno, pues ahí se hablan de profesores y profesoras que escribieron varios libros de texto de la época del Porfiriato hasta los 40, pusimos un límite. Ahí también hablamos de un libro de texto que fue, digamos, una obra maestra aquí en Veracruz, que fue por una convocatoria que lanzó en esa época el que era el director de educación en Veracruz, el profesor Manuel Cetello, también egresado de la Normal. Y entonces fue un libro de lectura, pero que a la vez de geografía y a la vez de cuestiones morales. Y bueno, es un libro preciosísimo que se repartió un dinero entre todos los ganadores, y era un libro que se utilizó en la primaria para lectura de cuarto año. Y entonces al principio dice, este libro te lo damos a ti, maestro, para que los utilices con los niños, y a ti, niño, para que conozcas tu estado, para que quieras a tu pueblo, y sobre todo que lo que motivó que se publicara este libro, que no fuera un libro extranjero que después hacían traducciones
y pues que no estaban adecuados a la localidad ni a lo que vivían los niños. Entonces este libro, que fue escrito por diversos profesores y profesoras de todo el estado de Veracruz, pues sirvió para eso, para que los niños que estaban en el norte de Veracruz conocieran del sur, del centro. Ahí le dedican a Coatepec, a la cascada de Techolo, a Jalapa, en fin. O por ejemplo, una amiguita que leyó este libro dice que ella fue a conocer Pancho Pozas por ese libro, porque hablan de este lugar, de su poza y de su ambiente, y que ella no lo conocía. Entonces dice, pues a mí me motivó ir a conocer este lugar. Y así el comercio, el mercado, de diferentes tópicos. ¿Y tú participaste como escritora, como coordinadora, como recopiladora? Bueno, participé primero como coordinadora junto con la doctora Julieta Arcos Chigo, que la entusiasmé y le dije, ándale, vamos a proponerlo, y lo propusimos y sí les gustó la idea. Y la colección son 5 libros, y bueno, cada uno propuso un tópico. Por ejemplo, hay un libro que habla de la educación socialista en México, y así, a otro libro habla de la cuestión de la historia de la educación pero a nivel regional, y nuestro libro, que es el 4, habla de los libros de los y las profesoras. Qué interesante. De México, pero bueno, sí dedicamos a Veracruz un poquito. Los que escribimos de aquí, escribió el doctor Reinaldo, tu maestro Castillo, sí. Aquí ya lo tuvimos. Castillo, ya lo tuvimos aquí. Sí lo vi, sí, ya lo escuché, ya lo vi. Ni le gusta hablar ni sabe tampoco de currículum, ¿eh? No sabe nada. Tampoco. No sabe nada el maestro. Y pues está muy entusiasmado para presentarlo en la normal, porque es necesario que los normalistas conozcan. Y también escribió el doctor Abel Juárez, escribió la doctora María Eugenia Guadarrama, la doctora Rocío Ochoa, que son especialistas en la historia de las mujeres. Ellas están en la maestría de género que tiene la Universidad Veracruzana, y así varios que escribieron sobre estos libros de texto, y pues por ello conocemos pues a muchos autores. O por ejemplo, una amiga que es la doctora Norma, que de Zacatecas, escribió sobre un libro de texto que se llamó Corazón, diario de una niña. No de un niño. Sí, o sea, hubo... Sí, una variante. El corazón diario de un niño es el título. El clásico de un libro, pero ella escribió sobre un libro que se trata sobre el corazón diario de una niña. Entonces ahí, desde los títulos, vamos viendo realmente lo importante que era rescatar la cuestión de la historia de las mujeres. También pertenezco a otro grupo que lideré a la doctora Gloria Tirado Villegas y la doctora Elba Rivera Gómez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, bueno, nuestras redes van creciendo, los cuerpos académicos también vamos teniendo conexiones en diversos niveles de diversas universidades, y pues también así, de esa manera, damos a conocer nuestras investigaciones, que es tan importante ahora, ¿no? Bueno, siempre ha sido, pero ahora se le da más formalidad a todo esto. Pues ahí está para las estudiantes y los estudiantes de educación, sobre todo, que vayan pensando en su tesis y que tenga que ver con estos tópicos. Pues ahí tienen a la maestra para que les dé bibliografía, para que les dé materiales, para que les dé, que vayan al archivo, no sé. Pues tenemos la suerte de tenerla como maestra
Universidad Central de Veracruz en la maestría en educación, precisamente en una materia que se llama Historia de la Educación. Sí. Y bueno, pues está por demás decir que siempre sus alumnos salen maravillados con sus conocimientos. Pues tú eres su alumno, tú nos puedes decir. Sí, sí. El desarrollo que vimos de cómo las implicaciones políticas, sociales, la influencia de Europa, ¿no? En el entramado del currículo, incluso de cómo ir insertando poco a poco a la mujer y todo lo que implicó también, porque insertar a un grupo poblacional nuevo, entre comillas, que se está insertando, también genera ciertos conflictos. Entonces el desarrollo histórico que vimos en todos los niveles educativos, me parece que más en universidad, pero empezamos con la primaria y etcétera, fue fascinante ese camino y ese desarrollo histórico que la maestra, pues obviamente con mucho detalle y mucha explicación nos fue dando ahí luz para comprender de mejor manera el enfoque de la mujer desde el punto de vista histórico de la educación. Entonces, bueno, por lo menos eso yo aprendí. No, y seguramente sí, porque ella es un referente en este campo, y es un gusto que siempre la doctora, bueno, para mí Sanita, mi amiga, esté dispuesta a compartir sus conocimientos con los estudiantes y sembrar la semilla de la educación, ¿verdad? De lo importante que es la educación, y en especial de la participación de las mujeres en el campo de la educación. Ahí está seguramente el futuro de México, un pilar en el futuro de México, en la formación de buenos estudiantes y sobre todo de mujeres que, como bien lo dijo, pues van a ser las formadoras de los futuros líderes y empresarios y padres de familia de México. Sí, y ahí está otra cuestión que sí está en crisis y que sí se está degradando, el conocimiento de la historia en general, ¿no? Pero sobre todo en México, el mexicano no sabe su historia, entonces pues es muy triste, está bien grave. Es muy triste porque dicen que el que no conoce su historia no se conoce a sí mismo. O está condenado a repetir. Exactamente. Sí, y pues sí. Y pues sí, pero eso es lo que tenemos que evitar, y es lo que nos corresponde a las universidades, promover que la historia no se olvide nunca. Sí, porque pues ahí está nuestra esencia, nuestras bases, nuestra historia, ¿verdad? Lo que somos como personas, como profesionistas, está en la historia. ¿Alguna reflexión, doctora? Pues lo que yo pienso es que aquí en esta escuela donde yo vine a estudiar, que tienes excelentes maestros, que algunos de ellos son pues mis compañeros y mis amigos ahora, sobre todo, pues pienso que es muy importante que al maestro le guste la materia que vas a impartir. Así es. Porque si te gusta, pues tú vas a poder transmitir ese gusto con tus alumnos, ¿no? Entonces, bueno, yo espero haberles dejado la semillita de ese gusto de la historia de la educación y de la historia de las mujeres, pues. A mí sí. Y la participación tan importante que ellas siempre han tenido. Sí. Para tu egoteca, déjame decirte que tus alumnos de esta universidad siempre te recuerdan con mucho cariño, y ya ves, en los foros de investigación quieren que estés presente, que los retroalimentes con tus amplios conocimientos, y bueno, pues qué mejor que seas una amiga de nosotros, de nuestra institución, y qué bueno que estés y que sigas preocupada por la formación de jóvenes. Eso es importantísimo. Y pues que comenten, ¿no? Los que estén escuchando, sus exalumnos, que ya a lo mejor son... Que me manden saludos. Saludos, que me digan, ay, la recuerdo. Ha formado a medio Jalapa y a medio Coatepec. Pues ya, ha formado media facultad de historia de la Universidad Veracruzana, a media facultad de posgrado de educación de la Universidad Central de Veracruz, y ya no quiero decir a cuánta gente más, pero definitivamente tiene una semilla muy importante en la educación, nuestra querida invitada, y te lo agradecemos que con este tiempo tan feo, tan nublado, ¿verdad?, te hayas dado un espacio para venir y compartir tus experiencias. No, pues aquí sentí el calor. Aquí no, y mucho, ya sabes que te queremos mucho, y que hayas venido a convivir y a sembrar, como bien dicen, la semilla
de la educación en México, con el maestro Reinaldo que estuvo, No, pues, que nos ha ayudado mucho. repito, muchas gracias a ustedes. Pues muchas gracias, doctora. Pues a nombre de la Universidad Central de Veracruz, gracias por seguirnos. Aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales. Les vamos a dejar el link donde pueden conseguir en su momento el libro de la doctora. Y pues nada, muchas gracias y hasta muy pronto.